Semiología de la vida cotidiana. Nuevas perspectivas. Curso 10. Ley universal de las consecuencias. Destino y libre albedrío. Sexta sesión. Damos el aplauso, por favor. Muchísimas gracias. Vámonos. Pasamos a nuestros lugares. Cerramos los ojos. Nos percibimos internamente. Percibe tu núcleo central de emociones. Percibe tu código áurico. Percibe tu presencia profunda. Sensibilízate. Registra con sutileza, con precisión, con profundidad lo que sientes. Tu conexión profunda. La resonancia de tu coloratura. Evoca la pareja con la que hayas tenido la mayor resonancia significativa. La más profunda coloratura. Pregúntate si podrías respetar de manera irrestricta la libertad de esa pareja, la libertad de esa persona. Pregúntate si lograste amarla de una manera genuina. Bendiciéndola, es decir, deseándole lo mejor. No importa si es con otra persona, si es con otro proyecto de vida, si es apartándose de ti. Vamos a tocar esta temática profunda. La vinculación de los celos con la huella de abandono y la bisagra que integran en el deseo de posesión de la otra persona y en nuestros vínculos interpersonales. En este momento voy a pedirte que evoques la historia de los celos en tu eje diacrónico. ¿Con quién has experimentado los celos más profundos? ¿Quién despertó en ti esta respuesta?
¿Experimentaste celos con tus hermanos por el cariño paterno o materno? ¿Experimentaste celos con tus amigos o amigas en la primaria o en la secundaria? ¿En la preparatoria? ¿Qué ocurrió con el primer amor? ¿Y dónde? ¿Con quién? ¿De qué manera has sentido la puñalada de los celos, el erizo de los celos en la boca del estómago? ¿Te has llegado a sentir vulnerable, desamparado, desamparada? ¿Has llegado a sentir angustia, miedo, pánico, un ataque de pánico? ¿Has llegado a experimentar vómito, diarrea, migraña, insomnio, inapetencia por los celos? Vamos a ahondar en este tejido de relaciones. Ahora quiero que evoques si los celos más intensos los experimentaste con la pareja con la que has tenido la más alta coloratura. Porque aquí tenemos un código claro de relación que marca la urgencia de trascender tu huella de abandono. ¿Cómo habrían sido tus relaciones interpersonales? ¿Con amigos, con hermanos, con padres, con amigos y colaboradores o con amigos y socios en la empresa o con tus parejas o incluso con tus hijos? Si hubieses trascendido tu huella de abandono, si quitáramos el factor de los celos, ¿quién serías? ¿Cómo sería tu vida? Bien, percibe tu núcleo central de emociones. Percibe la capacidad para amar a las personas sin querer poseerlas. Amarlas en libertad. Imagina esta paz profunda, esta armonía, este gozo de vivir cada relación, cada encuentro, cada momento en una extraordinaria plenitud. Bien, vamos a distinguir el origen de estos celos. ¿Provienen como una respuesta emocional? ¿Provienen de una respuesta sexual? ¿O provienen de una dependencia económica y de una dependencia de estabilidad en el proyecto de vida? ¿O aparecen todos los elementos? Celos emocionales, sexuales y de proyecto de vida. Percíbete aquí y ahora y percibe cómo esas reacciones provienen del imaginario, de la capa más superficial. Conecta en profundidad con tu propio ser. ¿Qué pasaría
si pudieras ver una película en donde se representaran todos los encuentros amorosos y todas las parejas que has tenido a lo largo de todas tus vidas? Y que pudieras ver miles de parejas. Y que te preguntaras cuál de estas parejas es mi pareja. Y que comprendas que todas y ninguna. Y que en cada vínculo de relación ha habido una experiencia de desarrollo de conciencia. En este momento, agradece a todas tus parejas todo lo que te han aportado, de luces y sombras. Y percibe cómo la plenitud está en ti. No está en ninguna pareja, en ninguna de todas tus parejas. Está en ti. Siempre ha estado en ti, siempre estará en ti. Agradece profundamente a todas tus parejas todo lo que te han aportado. Imagina la belleza de cerrar este ciclo y comprender genuinamente que la plenitud está en ti y que lo que quieres es compartir tu plenitud con tu pareja, con cualquier pareja, sin poseerla, gozando el vínculo, amando plenamente, en total libertad y en perfecta paz. Yo soy, aquí estoy. Respiramos profundamente. Inhalar, exhalar. Inhalar, exhalar. Inhalar con fuerza, retener. Exhalar. En perfecta paz, en armonía perfecta. Abrimos los ojos y nos reintegramos a nuestra sesión de trabajo en una perfecta conciencia de sí. ¡Wow! Ya vamos llegando a Pénjamo. Muy bien. Vamos a tocar esta temática verdaderamente fascinante. Tenemos la visión de estas relaciones y de este tejido de vínculos afectivos que genera esta constelación de relaciones familiares. Hay esta terapia de constelaciones familiares para ver cuál es nuestra posición en el gran código. Es decir, qué patrones de vida se vienen repitiendo de generación en generación. Cuando nosotros vemos los vínculos, piensa en tu padre. Entonces, tu padre tuvo su padre y su madre. Y viene de este linaje. Y trae la herencia de pensamientos, creencias y valores. Y de historia profunda de infancia, grabado también aquí. Tanto en su memoria nula, como en su memoria relativa, como en su memoria lúcida.
y están desdoblando patrones de comportamiento muy profundos, pero que vienen de generaciones anteriores. Pero la madre de tu padre, pues también tuvo su padre y su madre, y con la misma impronta profunda, ya sea por presencia o por ausencia. Pero el padre y la madre de tu padre también tuvieron su madre y su padre, y así sucesivamente, con improntas muy profundas. Cuando tú sigues el linaje materno, es fascinante de pronto comprender los patrones de conducta que se repiten, de experiencias, en donde se están reciclando la misma visión. Y de pronto, la bisabuela, madre soltera; la abuela, madre soltera; la madre, madre soltera; la hija de la madre soltera. Y de repente dices, tenemos aquí una pandilla, una parvada karmática con sus procesos pendientes de madres solteras, y donde se va repitiendo el patrón de una manera espectacular. Y luego lo mismo, patrones genéticos y hereditarios que vienen en otra dirección, y de repente ves en el linaje de tu padre el tatarabuelo alcohólico, el bisabuelo alcohólico, el abuelo alcohólico, el padre alcohólico, el hijo alcohólico. Y de repente vemos patrones y patrones familiares que van repitiéndose, y estructuras familiares que van repitiéndose, y que requerimos trabajar en una apertura mayor y con una visión mayor. Desde luego puedes trabajarlo tú en ti. Anota esto, por favor. Yo soy el vórtice de todos mis linajes y yo puedo transformarlos todos. Tú en ti. El trabajo que tú hagas en ti. Pero la forma de liberarme de todos los patrones hereditarios, de todas las memorias acumuladas, de todas las emociones y tensiones y pulsiones de los campos de resonancia mórfica. Estos campos de resonancia mórfica, ojalá lean a Rupert Sheldrake. Ya recomendé ampliamente el libro, Una nueva ciencia de la vida. Ahí viene la teoría de la resonancia mórfica. Y luego, del mismo autor, La presencia del pasado. Otro libro profuso, hablando sobre la misma temática, la presencia del pasado. ¿Dónde está presente el pasado? En la memoria. Pero ¿qué ocurre si hay campos de resonancia mórfica? Y entonces se comunica esta memoria. Estos campos de resonancia mórfica que estudia Sheldrake, que es una eminencia académica de la Universidad de Cambridge, y que va estudiando estos patrones genéticos y esa resonancia mórfica de una manera profundísima. Y entonces hace evidente cómo cuando unas palomas aprenden un hábito nuevo en Alemania, otras palomas en Madrid lo reproducen. Cuando unos changos en unas playas aprenden nuevos hábitos para lavar sus alimentos, otros changos en otras playas imitan ese comportamiento por patrones de resonancia mórfica y cambios de resonancia mórfica. Y entonces lo que una persona está pensando, sintiendo, se comunica. Tenemos ya el caso tan elocuente de tantos testimonios con los gemelos. Y entonces todas las historias de gemelos, platicábamos con este amigo y me dijo, no hombre, así como te conté lo de la camisa y lo del disco, y tengo cientos de historias de resonancia y de coincidencia enorme, en donde le llamo por teléfono a mi hermano para hablar de un tema, porque me urge hablar con él de un tema, le digo, oye, te llamo porque me urge hablar contigo, a mí también, me dice, y me avienta el tema, y era el tema. Y estamos los dos pensando en el mismo tema y sintiendo la misma urgencia de comunicarlo. Y entonces, qué bueno que se hace tan evidente en el caso de gemelos, o en el caso, por ejemplo, de madres e hijos. Y la madre que a las 3 de la mañana se sienta en la cama así, ¡ah! Le tengo que hablar a mi hija que algo le pasó, algo le pasó. ¿Qué traes? Algo le pasó, está soñando, no, algo le pasó. Marca, pum, y acaba de tener un accidente. Acaba de tener el accidente. Y entonces el accidente la despertó. ¡Pah! La emoción que vivió la hija en el accidente. ¡Ah! La angustia, el miedo, el dolor. ¡Pah! Inmediatamente resuena en tu código áurico. Y entonces hay una conexión energética poderosísima
que tenemos y que tenemos con todos los organismos vivos que están registrando. Estudios también que ha hecho Rupert Sheldrake de mascotas. Mascotas que saben cuándo va a regresar su amo. Y entonces, te vas de vacaciones un mes, te vas de vacaciones. Un crucero, fiesta, y el perro se queda todo atolondrado el carro. Y lo ven deprimido todo el mes. Tendido, bajo de energía y la chica. Y el día que van a regresar, está parado en la puerta meneando la cola y sabe la fecha y la hora en que van a regresar. Y ya está esperando, ya no sé si. Y están llegando y está con una agitación y un éxito. Y dicen, ¿qué onda? ¿Cómo sabe este cabrón? Si no está en Facebook. ¿Cómo le hizo? Y saben. Bueno, esto es tremendamente importante, tremendamente importante. La gente lo toma como a la ligera, como anécdota. Pues sí, es que los perros saben. Pues ¿quién chingado les enseñó cómo saben o dónde estudiaron o qué? ¿Cómo que saben? Pues es que sienten. ¿Cómo sienten? ¿Qué es lo que están sintiendo? Es que captan. ¿Y qué es lo que captan? Patrones de resonancia mórfica. Si no está ahí la onda, no captas la señal. Pero si hay la señal, una antena de televisión, pum, y aparece una imagen en el monitor. Pero si hay señal, si no hay señal, ¿qué chingados capta? Ahí están las señales. Tus pensamientos son señales. Tus emociones son señales. Tu excitación sexual son señales. Tu frecuencia vibratoria son señales. Estás emanando signos, frecuencias vibratorias. Y están siendo captadas por otras personas. Y estos patrones de resonancia mórfica tienen un alcance muy cañón. Y entonces es la memoria, esta memoria genética, con patrones de resonancia. Y entonces, ¿dónde se reproduce? Y tenemos esta visión, el código áurico. Y entonces, capto y emito patrones muy profundos. Y encontramos nosotros con las familias, imagina todo esto. Tu padre, imagínate, este es su linaje por todos estos lados. Tu madre tiene todo este linaje. Y podemos seguir y seguir y seguir y seguir y salirnos. Y es un linaje que ¿a dónde nos lleva? A los orígenes de los orígenes. Y entonces hay toda una memoria que se va desgranando, que se va generando. Muy bien. En muchísimos casos, las personas implicadas son meros reproductores mecánicos. ¿A qué me refiero? Es el puro actante biológico y actante cultural. Pero tienen una conciencia autorreflexiva incipiente, muy reducida. Son homos sapiens, pero no le llegan al homo sapiens sapiens. No están en autoobservación, no están procesando, no están reprogramándose, no están transformándose, simplemente reciben un influjo, lo procesan como pueden en automático y lo proyectan. Y entonces se va pasando, por eso es tan lenta la evolución. La evolución ha sido lentísima. Tardamos muchísimo en aprender, en comprender algo, en tener una epifanía y decir, ya me cayó el 20 y cambio en este momento. Hay personas que se han transformado en los cursos de una manera impactante, espectacular, extraordinaria. Y entonces de pronto la persona tiene una transformación enorme y esta persona vive de inmediato lo que está aprendiendo, lo está asimilando y lo está aplicando. Y hay otros que llevan 10 cursos y siguen haciendo corajes. Y entonces dice, a ver, ¿qué tanto comprendemos, qué tanto realmente estamos asimilando y qué tanto estoy poniendo en práctica realmente lo que estoy aprendiendo? Y vemos la evolución es muy lenta, por eso hay que tener mucha paciencia, repetición y síntesis, repetición y síntesis, repetición y síntesis, hasta que taladra, y entonces una persona dice, ya, asumo la responsabilidad de mi ser. Pero asumir la responsabilidad de tu ser quiere decir asumir el funcionamiento de tu potencial instintivo, motriz, sexual, emocional y racional. Asumes tu ser. Y entonces a vivir en conciencia, para tú regalarte a ti la mayor calidad de vida. Imagínate ese regalo, tú para ti. Pero tengo que despertar, tengo que comprender, tengo que cambiar mi perspectiva, nuevas perspectivas, es decir, sí puedo, hoy puedes nacer a una nueva vida, hoy. Recibo esta información y digo, ya, quiero reconciliarme con toda esta visión, con todo este paradigma. Campos de resonancia mórfica.
Y entonces con la intencionalidad poder captar este tipo de campo de resonancia mórfica. Por ejemplo, una persona que está diseñando un nuevo producto y está pensando en ese producto y empieza a conectar con personas que están diseñando productos similares. Y de repente personas que descubren lo mismo al mismo tiempo. Después de una investigación de 4 años, en distintas partes del mundo publican los resultados la misma semana, en ocasiones en la misma revista, y dices, no puede ser. Y este viene de una universidad de Canadá y este de una universidad rusa. Y es la misma investigación y el mismo resultado. Y entonces, cuando tú estás muy conectado con un tema, conectas con las personas que están conectados en ese tema. Ya personas con experiencia en resonancia mórfica dicen, se me ocurrió algo, pero no quiero ni pensarlo porque me lo van a chingar por allá. Lo voy a llevar a patentar antes de que algo ocurra, porque si pienso muy fuerte, alguien me va a escuchar del otro lado. Hay esta resonancia mórfica. Todos ustedes lo han experimentado. Y has llegado a un lugar y sientes que hay violencia, que hay tensión. Nadie ha dicho nada, ¿eh? Y entras a un cuarto y ahí dices, ay, cabrón. Y hay violencia, hay tensión ahí. Y lo sientes en la atmósfera, lo percibes. O puedes percibir una atmósfera de gran sensualidad. Llegas a un lugar donde hay una sensualidad tremenda y entras y lo sientes. Y dices, ¿me hablaban? ¿Me andaban buscando? Y vas a percibir inmediatamente estos campos de resonancia mórfica, pero que tienen un alcance muy poderoso. Rupert Sheldrake explica cómo a través de los campos de resonancia mórfica una araña nace sabiendo tejer la telaraña. Un procedimiento complejísimo. Y son maestros en tejer. ¿De dónde viene esa memoria genética? Y entonces lanza toda la hipótesis y el trabajo de la resonancia mórfica. Y cuanto más personas conocen algo, más personas conectan con ese algo. Hicieron experimentos en una sala de cine y entonces entraban 500 personas. A ver, un problema matemático, proyectaban un problema matemático en la pantalla, o una adivinanza, o un acertijo. A ver, resuelvan este acertijo. Y entonces planteaban el acertijo y las personas entregaban resultados y tardaban 20 minutos en resolverlo. Muy bien, salían. Y entraba un nuevo grupo de personas que no estaban en contacto con el anterior. Pásenle el acertijo. ¡Pram! Y cuantas más personas iban resolviendo el acertijo, más rápido lo resolvían. Y entonces hay mediciones estadísticas para ver cómo, cuando unas personas ya conocen una respuesta, se familiarizaron con algo, otros dicen, suenan bien y lo pueden intuir y lo comprenden mucho mejor. Por eso cuando un grupo comienza a practicar la meditación, más personas comienzan a sentir la necesidad de, si quiero meditar, si quiero ponerme en paz, ya entendí que no es una jalada, es algo fundamental en mi vida. Si no me pongo en mí, si no medito, estoy disperso, estoy inquieto, estoy en el imaginario, estoy vulnerable, estoy con mi huella de abandono abierto, no quiero. Quiero estar en mí. Y de repente comienzas a experimentar esa necesidad y te sintonizas con campos de resonancia mórfica. Por eso se ha ido facilitando y creciendo y creciendo y creciendo en esta dirección. Cuanto más personas están conscientes de algo y aprecian el valor de algo, se comunica. Se va comunicando y se va generando una respuesta colectiva. Muy bien. Esto tiene un alcance muy profundo y es un alcance transgeneracional. Y entonces hay familias que están repitiendo el patrón de conducta de cuadros de familia diferentes. Y en donde se están interactuando porque juntas dos linajes, el de tu padre y el de tu madre, y de repente aquí hay una arena de acción completamente distinta. Pero donde se están transmitiendo estos patrones y se están repitiendo. Y luego donde estos hijos quedan incorporados con estos patrones y los dedoblan en sus hijos y se va generando una secuencia extraordinaria. Y entonces la invitación es a que tú inaugures un nuevo linaje. El linaje de la paz interna, el linaje de la conciencia de sí, el linaje de la creatividad, el linaje que se mueve ya sin huella de abandono. Decir, me voy a responsabilizar de mi huella de abandono, le voy a dar la vuelta de campana y voy a dar las 7 fuentes en lugar de pedirlas. Y es una revolución total, profundísima, con alcances extraordinarios.
Ese es tu trabajo. Ese es tu trabajo. Entonces, siempre tienes algo muy importante que hacer. Conquistar tu paz interna, conquistar tu armonía personal, conquistar esa creatividad en donde puedas desdoblarte. Pero para esto necesitamos cancelar juicios, necesito cambiar la perspectiva, necesito arrepentirme de la forma como he venido trabajando, es decir, cambiar de manera de pensar. Nuevas perspectivas implica implícitamente el arrepentimiento. Ya no es la misma perspectiva, tengo una nueva perspectiva. Entonces cambié de manera de pensar y tengo mayor capacidad de respuesta. ¿Qué ocurre aquí? Fíjense bien, dentro de estos patrones familiares, ¿qué vamos a encontrar aquí? Vamos a encontrar las cadenas que se van dando. En primer lugar, las figuras paralelas de los amantes. Y entonces está el amante del padre y el amante de la madre. Y puede haber una figura de amante o varias figuras en distintos momentos. Continuamente se ha presentado esta experiencia en donde hay una relación, entre comillas, oficial, porque todas son reales, y es la relación oficial y la pareja establecida y la familia establecida, pero donde no se satisfacen todas las necesidades de crecimiento y desarrollo de la persona. Y entonces la persona está en búsqueda de nuevas experiencias, sin necesariamente querer perder esta experiencia. Y entonces esta es la complejidad. Entonces dice, sí quiero esto, sí, pero además de, no en vez de. Si esto fuera totalmente insatisfactorio, muchos dicen sí, entonces ya aquí esto revienta. Pero hay ocasiones en que se va llevando a cabo estos vínculos. Bueno, con la siguiente paradoja, hay muchas familias que han podido salir adelante, trascender ciertos puntos de fricción, gracias a que el amante o la amante interactuó con uno de los vínculos de la pareja, le permitió procesar la experiencia, le permitió liberar necesidades urgentes que tenía, le permitió comprender muchas cosas y entre otras, que valoraba enormemente el vínculo y la familia que tenía. Y de repente hubo un amante que en un momento crítico, literalmente, permitió que la relación se rescatara y se salvara. Entonces, con esa paradoja enorme, en donde en lugar de que agarres y digas, voy a matar al amante de mi padre, digas, le voy a mandar unas flores de agradecimiento, decir, oye, qué buen detalle, qué buena puntada, te agradezco. Y ya nos reubicamos y estamos contentos y seguimos. Entonces, muchas parejas en donde esa afluencia paradójicamente permitió la estabilidad y la evolución del grupo. Hay ocasiones en que la incidencia de los amantes se convierte en una bomba atómica y entonces lo que hace es causar una angustia, causar un dolor tremendo y de repente destruir algo que tenía una solidez y un prospecto interesante y que va a repercutir en los hijos y que va a ser una catástrofe. Y fue por la incidencia. Y es cuando muchas personas dicen, hijo, me arrepiento de lo que hice, qué pendejada. Aquí sí literalmente me ganó la calentura, cometí un error. ¿Qué hice? Y entonces vulneré algo muy importante y causé un daño enorme y repercutió en todos. Y entonces, la angustia, pero entonces viene el aprendizaje de una situación importante. Pero hay ocasiones en donde el amante literalmente se convierte en segundas nupcias. Se convierte en segundas nupcias y entonces hay un traslado de toda la ecuación. Hay un traslado de toda la ecuación y vienen estas segundas nupcias que pueden ser con un amante que fue durante la relación o con un amante que surgió después. Y entonces primero vino el divorcio, se da el divorcio y después que se da el divorcio viene la relación con una pareja, con un amante y se generan las segundas nupcias. Pero hay ocasiones, y cada vez con mayor frecuencia, en que las segundas nupcias ya vienen con paquete completo, ya vienen con hijos. Y entonces ahora se van a sumar en estas segundas nupcias estos vínculos tremendos. Y aquí tiene que haber una gran comprensión de todos. Por eso aquí es donde abordamos la terapia familiar en semiología de la vida cotidiana con una gran profundidad, con un gran cuidado. Porque imagina en la estructura psíquica del hijo, de la hija, que de pronto llega una persona
que va a ser el lactante sustitutivo de su madre o el lactante sustitutivo de su padre, sin que su padre haya muerto, sin que su madre haya muerto, y su padre siguiéndose su padre, pues nunca va a ser mi padre, pues no es mi padrastro, o ya dice, es el esposo de mi mamá, o es la esposa de mi papá, y yo tengo la relación con mi papá, pero ahora, ¡pum!, tengo el enclave de una nueva figura, de un nuevo arquetipo, y entonces ahora voy a tener la visión y la interacción con este arquetipo de masculinidad o de feminidad, que puede ser y que con mucha frecuencia es totalmente distinto a lo que era mi papá, o totalmente distinta a lo que era mi mamá. ¿Por qué? Porque cuando termina el padre o la madre, buscan ahora la contrahuella, y dicen, híjole, tenía yo una pareja que era una, bueno, energética, motriz y la chinga como el diablo, cara. Y no, ahora quiero una sensitiva, emocional y la chinga. Y entonces ahora quiero lo más opuesto, y de repente se van a la parte opuesta. Y de repente descubren, no, dices, mismo infierno, distinto diablo, ¿no? Y desembocan al mismo conflicto. ¿Por qué? Porque siguen operando desde la huella de abandono, desde el imaginario, sin realmente trascender ni resolver. Y además, cuidado con esto, porque si yo termino acá, termino esta relación y arranco segundas nupcias con una mujer que ya tiene un hijo y una hija, y en donde yo no cerré este ciclo, yo el conflicto de este ciclo lo traslado para acá, a mis segundas nupcias. Y entonces lo que estoy haciendo es que como no cierro ciclos, voy montando un ciclo en el otro, Y entonces esto va logrando un nivel de complejidad enorme, y en donde hay una fuente continua de procesos pendientes, se van generando procesos pendientes. No lo he asimilado, no asimilé mi divorcio, yo ahora ya estoy con un nuevo matrimonio, yo ahora estoy con los hijos de mi nueva esposa, con los que tengo broncas de la fregada, y además ahora tengo responsabilidades. Entonces, además de que son una paliza de la chingada, les tengo que pagar las colegiaturas. Y se empieza a complicar, empiezan emociones en donde se mueven también aspectos patrimoniales. Y entonces comienza a surgir todo el karma del dinero, comienza a surgir todos los procesos pendientes con el dinero, con las relaciones patrimoniales, y entonces comenzamos a mezclar todos y cada uno de los niveles. Muy bien, aquí es crucial comprender que para que funcionen estas segundas nupcias con hijos ajenos, tiene que llevarse a cabo la adopción espiritual. Es decir, los voy a asumir como propios. Cuando vas a empezar una relación con alguien más que ya tiene hijos, cuestiónate. ¿Los voy a asumir o no los voy a asumir? ¿Los voy a asumir como mis hijos o ni madres? Porque si no los asumo como mis hijos, van a ser agentes extraños. Se va a generar un vínculo muy nocivo, con muchas emociones negativas, donde sientes, me están invadiendo, me están generando estas emociones, y entonces me vuelco con enojo y con rabia contra los hijos, y tratando de mantener a mi pareja, o sintiendo, estos cabrones me están robando la atención. Entonces, el amante o la amante, de repente en las segundas nupcias, va a experimentar un vínculo muy contradictorio. Y entonces de repente la nueva persona que ya tiene su hijo y su hija, pues dice, ¿qué lugar le doy a mi nueva pareja? Y entonces pues respétenlo, pues es que no es mi papá, bueno, ya sé que no es tu papá, pero ahora es mi nueva pareja, y toda la temática aquí. Pero de repente que llegó de nueva pareja, llega de nueva pareja acá y siente que su amante, que ahora ya es su esposa en segundas nupcias, le presta más atención a sus hijos que a él. Y entonces empieza la competencia de celos. Aquí quién manda, aquí quién quiere a quién, dónde están las preferencias, cómo están las jerarquías, y se arma una complicación tremenda. Tenemos que comprender que en cada uno de los movimientos que hacemos hay bisagras importantísimas. Las menciono en orden. Punto número 1. La primera bisagra de limpieza es cerrar el ciclo que estás concluyendo. Saber cerrar ese ciclo. Yo no puedo terminar con rencor hacia mi expareja.
No puedo terminar con un conflicto con mis hijos. Y entonces, en un divorcio puede estallar todo, Y la persona que se va, entonces los hijos con resentimiento porque el padre se fue o la madre se fue con otro galán, o no, simplemente terminaron entre ellos. Y entonces viene aquí una crisis tremenda. Fíjense bien, primer punto para poder concluir este ciclo es comprender que el vínculo entre el padre y la madre, es decir, entre la pareja, la diada fundamental, no puede terminar por nadie más. Porque entonces hay una usurpación de funciones. No es que te cambio por otra persona. Nunca jamás. Voy a empalmar dos ciclos de confusión tremenda. A ver, ¿por qué termino con alguien? Porque ya no funciona la relación. Pero contigo. No es que, bueno, no funciona, medio funciona, pero uy, acá va a funcionar bien chingón, a lo mejor entonces, ya mejor te quito y meto esta acá porque va a funcionar. No. Lo primero que hago es con mi pareja, me olvido de los demás, siempre que llegan a consulta de pareja, oye, estoy con esta, dile, olvídate de todo lo exterior, concéntrate en tu pareja y resuelve, ¿quieres o no quieres ahí? ¿Se puede arreglar o no se puede arreglar? Primer intento, rescatar tu pareja, es el primer paso. Intento rescatar hasta la última gota de sangre. Es el primer paso. Y si ya rescatas y las cosas funcionan, voilà, fantástico, perfecto, ya está. Te mueves en esa dirección. Pero si después de intentar rescatar hasta lo último no se rescata, el vínculo es inviable, quiere decir clarísimamente que el ciclo terminó. Entonces, ¿cuál es el siguiente paso? Disolución. Pero para disolver, tengo que cerrar el ciclo. Y entonces es el momento de acercarme a mi esposo, a mi esposa, para decir, a ver, mi amor, gracias por todo lo que me diste, gracias por todo lo vivido, ya intentamos todo esto, no funciona, tenemos que comprender tanto tú como yo que lo mejor que sigue ahora es separarnos. Así como en un momento dado lo mejor fue reunirnos y vivimos lo que vivimos y lo que teníamos que vivir y aprender, ya se cerró este ciclo. Y entonces no vamos a vivir en deterioro, porque estamos generando emociones negativas, discusiones, insultos, indiferencia, madrid, no, ya sabes que no quiero eso. Mi frecuencia vibratoria se va al piso y no quiero eso. Comprendo que tú tenías las mejores razones y yo también. Muy bien, vamos a cerrar el ciclo. Aquí viene todo el ciclo del perdón, todo el ciclo profundo del perdón, todo el ciclo del agradecimiento. Pongo la mirada en lo que me diste, no en lo que no, y te agradezco con todo el alma. Gracias. Y cierro el ciclo. Pero fíjate bien, para cerrar el ciclo primero intento rescatarlo. No puedo rescatarlo, voy a disolverlo, no a romperlo. Los vínculos no se rompen. Cuando tú rompes un vínculo, se astilla, hay violencia. No. Se disuelven, se desamarran, lo que está amarrado, el nudo, le jalas una puntita, le jalas la otra puntita, suavecito, lo desamarras. Sin prisa, sin pausa. Por eso, todos los que ya andan queriendo cambiar a uno por otro y traen la presión del amante, pues ya, divórciate, espérame, estoy bien. Y se complica, te esperas. Yo voy a resolver mi temática. Cuando esté resuelta, vemos si tú y yo funcionamos. Va a ser otro paso, pero no los mezcles, porque empalma ciclos. Primero, me acoto, mi pareja, intento rescatar. ¿Funcionó? Maravilloso. No, ya no pudo. Ok, a disolver, pero despacito. No a romper, a disolver. Sobre todo si hay hijos. Estoy hablando de aquí de la familia, hay hijos, cuidado. Cuando se toman decisiones para disolver un ciclo habiendo hijos, la prioridad la tienen los hijos. Es decir, toda decisión que tomemos debe ser en favor de los hijos. No en favor de uno, de otro y los hijos que se frieguen, no. Lo más importante son los hijos. De tal manera que, dependiendo de la edad de los hijos y muchas circunstancias, y entran todo el tema con variantes infinitas, pero si los hijos ya tienen capacidad para decidir, elegir, participan, opinan,
hablan, por supuesto. Es un tema de toda la familia, no es nada más acá, es un tema múltiple con todas estas relaciones. Bueno, si tienen 3 años y 4, no les pregunto nada. Vamos conduciendo y vamos indicando, y, o sea, es mínimo que va a aportar. Pero vemos cuál es su respuesta emocional, lo que necesitan, quién nos puede cuidar mejor, quién nos puede apoyar mejor, cómo van a estar mejor los hijos. Con base en esa prioridad decidimos. Y entonces desanudamos. Muy bien. Y entonces entramos en una disolución. Pero esta disolución implica cerrar el ciclo, limar todo, perdonar todo. Comprendo que no hay nada que perdonar. Y entonces ya lo comprendí, entonces te perdono, porque comprendo que no hay nada que perdonar. Maravilloso. Y vivimos lo que vivimos y te agradezco lo que me diste, agradecimiento profundo. Estoy en paz. Ahora sí. Entonces, ahora sí puedo proceder. Y entonces, ¿qué va a ocurrir? Que se plantea ahora sí la otra opción. ¿Se plantea la otra opción? ¿Será que sí o será que no? Vamos a verlo. Pero entonces tenemos que ir por partes. Y la primera parte es establecer tu vínculo, tú, con la nueva pareja, sin que intervengan los hijos en absoluto. Estas parejas inmaduras, precipitadas, que con la motivación de la huella de abandono, ¿y cómo me aseguro a mi siguiente pareja? ¿Cómo la amarro y cómo quiero? Pues necesito que conozcas a mis hijos ya. Y quieren amarrarlos con los hijos, decir, ven, conócelos y velos y acéptalos si quieres, para que decidamos si sí o si no. Imagínate, dicen, a ver, si te aceptan mis hijos, ya para que te dé el banderazo de salida. Y los pobres hijos estando ahí con cada nueva pareja. Y entonces los presentan y resulta que no funcionó el galán, a la chingada. Y entonces los hijos no solo pierden al padre, ahora perdieron al siguiente. Y luego al siguiente, y de repente los hijos dicen, pues mamá, ya, puta madre, ya, serénate, pendeja, o sea, ya, preséntame al que sí va a ser, no al que andas viendo a ver qué chingados, y ya quieres que salgamos de viaje, no se presentan los hijos hasta que tú estás definido que sí es, y dices, sí hay viabilidad en este vínculo, y entonces la presentación muy suavecita, muy lenta. El niño, imagínate lo que le estás haciendo, le estás cambiando un paradigma tremendo. Y entonces poder tener pláticas con los hijos, nunca nadie va a sustituir a tu papá es tu papá, promover y además siempre terminar, nunca hablando mal del padre o de la madre. Les llenas de mierda el corazón a tus hijos, es lo único que haces. Y les causas un daño enorme. Entonces, tu papá es un encanto, es un amor, y la chica. Medio loco, pero encantador. Tiene su carácter, pero ¿sabes qué? Pero es un tipazo, es un chingón y es todo bueno. Tu papá fregón y tu mamá, el papá que le dice chingón a tu mamá, poca madre. Mira, ya no nos comprendió, cambió el proyecto de vida, es elegante para decirle, ya no embonó nuestro proyecto de vida. Tuvimos muchos cambios profundos, es una pena, porque es una supermujer y ya no se pudo ni hablar. Pero adorable, magnífica, ya está. Y entonces se reciben esas imágenes. Imagínate los hijos que viven esta escena. Entonces el papá, tu mamá es una pendeja mierda, hija de la chingada, medio piruja y culera. Y la avientas toda la mierda. Y entonces vas a ir te toca este fin de semana con ella, pues dile que es una pinche culera, pendeja, y que ya estoy harto que me esté pidiendo lana. Y lo mandas de mensajero, agresivo, beligerante a ella. Y llegan con la mamá, y la mamá, es que claro, tu papá pinche alcohólico, culero, no te dice, pero agarra unas pedas enormes, se gasta toda la pinche lana, se va de putas. Y el niño en medio, en Vietnam de en medio, balaceras por todos. ¿Qué estás haciendo con ese hijo? Nunca. Y entonces, poder mandar el mensaje, de repente, imagínate hijos, en terapias familiares, que responden así. El papá, pues dile a tu mamá que a la madre, que no le va a dar más dinero, que es una pendeja ambiciosa, que se ubique. Es el recado que mandó. Y llega el niño, hola mamá, hola hijita. ¿Qué pasó? ¿Cómo está tu papá? Bien. Que dice que te manda muchos besitos, que te quiere mucho. Más consciente el culero hijo de 8 años que el pendejo armatroste de 45. Y entonces, protegiendo a unos y a otros, y la mamá, pues qué raro que diga eso porque es un hijo de la chingada culero.
Y luego, ¿cómo te fue con tu mamá? Bien, que te manda muchos besitos, que eres un encanto, que siempre has sido un encanto. Que qué lástima, pero pues ni modo. Además, porque el hijo teje nexos, porque ¿cuál es la fantasía permanente de un hijo? Que los padres regresen. Hijos ya de 30 y tantos, ¿eh? Y entonces, pues a ver si la chingada, pues invitamos a mi papá y la madre. Y luego dejan así discretamente una cajita de condones, así. Y saber qué está pasando aquí, qué ocurre. Y entonces tenemos que proceder con mucha delicadeza, con muchísima delicadeza, para no confrontar con emociones negativas. Tener esta gran protección de los hijos, tener esta gran protección de la pareja, y entonces ir introduciendo los nuevos paradigmas con mucho cuidado. Tú imagínate un niño cómo se le troqueló mi papá, mi mamá, desde los 2, 3 años, lo está viendo, 4 años, 5, todo, mi papá, mi mamá, y de repente a los 12, tu papá ya no, o tu mamá ya no, y ahora viene otra persona. Cuidado, cuidado. Y entonces, lentamente, con un gran diálogo, con una gran empatía, presentando esta relación, y las personas, por favor, el maciosare, con discreción y no nada que la primera que lo ves, ay, mi hijito del alma, que como mi loto, como mi hijito pendejo, que llevado, que chingos, que... Tranquilos, nada más un saludo discreto, tranquilo, sereno. El niño va a apreciar esa distancia, que no lo abrumes. Despacito, que él se acerque, mejor que él se acerque. La plática, la mirada, tranquilo, bien, amable, ¿sí? Y entonces ir creando condiciones propicias. Porque si quieres manipular al niño, el niño se da cuenta, se está haciendo pendejo, me trae regalos, me quiere hacer idiota y cree que va a sustituir a mi papá, está idiota. Entonces, nada, clarísimo, y un gran respeto en el contacto con la madre. Mira, simplemente una mamá cargando a su hijita, con su hijita de 4 o 5 años, y la saludas, un amigo, hola, ¿cómo estás? Y la niña empieza a jalonear con celos, inmediatamente. Entonces está viendo otro cabrón que se le está acercando a su mamá y nada más la está saludando, ¿eh? No le está agarrando la teta, una aproximación discreta, besito, y la está abrazando y la niña empieza a apartarlo y la cara y el miedo inmediatamente. Y entonces ocurre lo mismo. Hay que ir muy despacio y el contacto con la pareja muy distante. Estas parejas que se presentan con los hijos y para que tus hijos vean que te quiero mucho, y la abrazan y la besan, y espérame, no. Son actos invasivos, tremendamente agresivos en la psicología del niño, de la niña. Entonces, con mucha discreción, mucha elegancia, distancia, y entonces se va llevando a cabo el vínculo con una percepción totalmente diferente. Pero ¿qué ocurre? Todos y cada una de las personas, en su momento, tienen que liberar a través del perdón. Comprender que son circunstancias de vidas que te han tocado. Y no decir, odio a mi padre porque hizo esto y me impuso esta nueva mujer. Odio a mi madre porque me impuso esta segunda. No corresponde. Fue la decisión que tomaron, fue tu principio de realidad. Comprender que todo mundo tiene las más profundas razones para ser como es y para hacer lo que hace. Eventualmente habrán de comprenderlo. Pero siempre ayúdales a tus hijos en toda transición, anótalo, con una terapia, con una consulta. Siempre queremos que asimilen solitos temas muy fuertes de vida. Un niño de 9 años, ¿qué instrumentos internos tiene para asimilar todo el rollo que está pasando? A terapia, brody. Véngase. Una buena terapeuta, un buen terapeuta, un buen consultor, los está apoyando, les va dando el pastoreo, les ayuda, es una válvula de escape para llorar, para quejarse, para mentar madres, para hablar con alguien en confidencialidad, y alguien que le va dando una estructura al tema. Este es tu tema, mira, pero no está tan mal, mira, tac, tac, lo hace ver, lo hace contrastar, lo hace comparar y lo hace asimilar la experiencia. Y entonces el niño va creciendo. Pero todos estos movimientos son muy fuertes y entonces requieren procesos terapéuticos, requieren asistencia. No tenemos lamentablemente la cultura de la terapia en nuestra sociedad y es lamentabilísimo, porque las personas podrían optimizar procesos, resolver temas, asimilarlos, tomar decisiones más lúcidas, en mayor paz y tener vínculos más armoniosos con todos, pero sobre todo no estar generando procesos pendientes
sino convertirlos en procesos saldados. Y entonces tienes toda la capacidad abierta para poder experimentar esta visión. Muy bien, tenemos esta relación y tenemos esta incorporación de segundas nupcias y de hijos o de hijas que tienen que hacerse con un gran cuidado, con una gran empatía, con un gran amor, con un gran conocimiento, despacio. Estos procesos toman su tiempo, no precipitarse y entonces no sumar violencia tras violencia y generar una crisis enorme, sino lograr integrar bien a la familia, pero ya es una familia extendida. Estamos viendo la familia extendida. ¿Qué ocurre aquí? Que vamos a encontrar también estructuras complejas de la familia. Acabo de ver la estructura típica, la familia nuclear con la familia extendida, que es también típica. Y entonces, segundas nupcias, puede haber hijos o no. Muy bien, pero hay todas las variantes. En primer lugar, en la familia extendida se incorporan, anótalo, todas las personas que están viviendo bajo el mismo techo. Tener la comprensión de que si hay un abuelo que ahí está, pues está enclavado en esta dinámica familiar. A esta dinámica central, súmale al abuelo. O a lo mejor hay una tía o un tío que ahí vive. Y ahí está. Y tenemos a todo el personal de servicio. Cuidado con esto. Y entonces es personal que está conviviendo, que está asistiendo, que se entera de todo. A lo mejor está hasta más enterada que tú de qué está pasando en tu casa. Y entonces se enteran, comparten, ahí están, y entonces hay que integrar esto en una dinámica armónica. Nada de que, ay, es la chacha, es la que sirve, es el chofer o es el... No. Son elementos de resonancia significativa, emocional, con los cuales estás conviviendo en ocasiones muchos años. Imagínate una persona que me dijo, no, hombre, estoy con un duelo de la chica que pasó, se me fue el chofer después de 25 años. Ya, se me jubiló, se fue, y ando con el, ¿qué onda? Sí, y entonces dices, pues, un chofer que se fue, ¿cuál pinche duelo? Pues si no me murió nadie. No, sí, se acabó un vínculo de 25 años. Entonces no es nada más un chofer, es un vínculo personal que está resonando en esta dinámica y que pudo haber tenido relaciones muy cercanas, con tu esposa sobre todo. Y entonces, considerarlo. Está ahí dentro de esta resonancia y son elementos de la familia extendida. Anótale, mascotas. Mascotas que pueden desempeñar, bueno, ha habido duelos familiares tremendos porque se murió el perro. Y entonces una relación de 8 años, de 12 años con el perro, y el perro era, bueno, el núcleo central de emociones de la familia. Y entonces nada más la pura presencia del perro era, sí, y ahí, en torno a ese núcleo emocional muy fuerte, y de repente se muere el perro. Y es una catástrofe. Y no lo comprenden. Entonces no hacen el ritual, el duelo, el ciclo, no lo cierran. Ah, pinche perro, pues vete a comprar otro y vamos por otra más. No, esa no es la idea. Aquí es un vínculo afectivo que se cerró. Entonces hay que vivir el proceso. Y lo cierras. Y entonces, magnífico. Muy bien. ¿Está claro este esquema? Lo voy a complicar más. ¿Qué ocurre? Quiero hacer una mención de lo que sucede con la pareja abierta. ¿Qué pasa? Que tenemos 2 parámetros muy importantes en la constitución del vínculo de pareja, que son la pareja abierta y la pareja cerrada. Pero entre la pareja abierta, que ahorita voy a mencionar, y la pareja cerrada, que de principio hemos mencionado, es esta pareja cerrada que de repente se abre, porque ya hay una insatisfacción profunda, que puede ser la insatisfacción, recuerda, en polaridad, en amor o en proyecto de vida. Y a través de la insatisfacción, una persona que hace busca una compensación. Es matemático. Hay carencia, se busca compensación de la carencia, ya está. Y entonces están buscando por fuera lo que no encuentran adentro, que puede ser comprensión intelectual, que puede ser sensualidad, que puede ser ternura, que puede ser alegría. Es de repente, ¿sabes qué? Aquí hay una pareja con la que me río y disfrutamos y bien, y eso no lo tengo en mi pareja.
Y entonces quiero esa alegría o quiero no sé qué, pero hay una carencia en cualquiera de los potenciales y se busca una compensación. Vimos eso y vimos también la ratificación, cuando es por humillación. Y entonces la pareja es cuando por venganza busca un nexo por fuera. Y es, me desquito, es, traigo este coraje. Pero es por ratificación, es humillación. Y si no, es por compensación. ¿Por qué? Porque hay una carencia. Y entonces se van desdoblando estas situaciones. Muy bien, se busca una compensación por fuera. Pero tenemos que comprender, cuando ocurren estos esquemas y llega una pareja dolida por una infidelidad y se abre un ciclo terapéutico, va a ser fundamental la comprensión y el perdón. Si no, todos los temas pendientes de las parejas y de las familias se van desdoblando. ¿Y se van desdoblando cómo? Anótale, en nuevas estructuras familiares. ¿A qué me refiero? Hay reencarnaciones colectivas. Y entonces reencarna todo un grupo. Desde luego la recurrencia, vuelves a repetir y vas. Pero ¿qué ocurre? Que las personas que tienen estructuras familiares, por eso te digo, vienen con procesos pendientes de muchas vidas atrás. Entonces ya no le dudes. Los que están en tu familia, traes una temática larga con ellos. Entonces, limpia, no es nada de lo despacho, no sigas postergando. Lo has postergado durante mucho tiempo, durante muchas vidas. Se trata de limpiar, se trata de resolver, se trata de que tú estés en la máxima plenitud, que logres comprender y logres trascender. Muy bien. Entonces, ya sabes lo que resuena en tu familia. Tu familia puede ser así, que digas, está muy chiquita, mis huevos, mira nomás esto. ¿Estamos claros? Buenísimo. Y entonces ir comprendiendo e ir resolviendo. Mantén relaciones armónicas con todos. No juzgues a nadie y no te avergüences de miembros de la familia. Familias que habitualmente escondían a los hijos con síndrome de Down o hijos que presentaban algún problema cognitivo y que tenían un trastorno de personalidad y los ocultaban, o hijos enfermos y los encerraban y vivían en cuartos oscuros y eso no se presenta, es impresentable, es una situación impresentable para la familia, imagínate eso. Y entonces, ¿eso qué va a ocurrir en sucesión de vidas? ¿Y qué es lo que va a pasar? Y entonces hay cuentas pendientes, hay procesos pendientes que necesitamos saldar con los miembros de nuestra familia y necesitamos resolver. ¿Estamos claros? Bien. Siguiente paso. Comprender las estructuras familiares que están desdoblándose con intensidad hoy en día porque han existido siempre de familias paralelas que se pueden dar con relaciones más abiertas o cerradas. Dentro de la relación cerrada ha existido la casa chica, que a veces es mucho más grande que la otra casa. Entonces la llamada casa chica, que es periférica y que está ahí y que en ocasiones son dos familias en paralelo y que de repente alguien te dice, en consulta, ¿a qué? Pues vengo con una crisis de la... ¿Por qué? Porque acabo de conocer a mi hermano. ¿Cómo? Sí, un hermano que no conocía. De la misma edad que yo. Órale. Y entonces teniendo dos familias y procreando hijos al mismo tiempo. Y entonces las dos familias en paralelo. Y vamos a encontrar esas familias que también tienen un vínculo intenso y dependiendo de qué tipo de contactos se establecen, y entonces comienzas a vincularte con otros miembros de tu familia, en donde hay también esa resonancia importante y donde hay esos temas pendientes. ¿Y cómo vas a responder frente a eso? ¿Vas a odiar a ese hermano? Tú no eres de veras. Y el otro te va a decir, pues el que no es de veras eres tú. Yo soy el bueno. ¿O quién es el bueno? ¿O quién es el...? Y entonces son los dos hermanos, los dos son hijos del mismo padre o de la misma madre, yo qué sé. Y entonces se van distribuyendo este tipo de relaciones y van ocurriendo este tipo de circunstancias. Imagínate, como decían, ay, esta señora era pobre, pero tenía 4 hijos, cada uno con su propio papá. Y entonces, y se van dando, y luego están los 4 hijos viviendo en la misma casa, con la madre, soltera, con 4 papás distintos. Y entonces son vínculos complejos en la estructura familiar y se van dando. Bien, pero ¿qué ocurre con las relaciones abiertas?
Anótale, por favor. En las relaciones abiertas hay ya toda una generación y grupos que funcionan como swingers. Y entonces son parejas que van a vivir intercambio de parejas. Son parejas en donde hay de todos los niveles y hay con todas las circunstancias, pero donde la relación de pareja es tan fuerte, tan sólida, y tienen ciclos pendientes sexuales no cerrados que dicen, vamos a abrirnos, vamos a gozar, pero sin perdernos. Y entonces la pareja llega a esta comprensión. Aquí tenemos incluso parejas en donde se genera una psicología distinta y hay una gran seguridad, hay un gran compañerismo, hay un gran amor, sienten un proyecto de vida tan seguro que dicen, no importa, disfrútalo, vívelo y abren las cartas. En ocasiones tienen intercambios con otras parejas, otra pareja con una misma pareja, pero en ocasiones es ella con alguien y él con alguien, y estos alguienes no se conocen. Hay ocasiones en que sí se conocen, y se conocen los cuatro, y hay un intercambio, y entonces van viviendo las experiencias abiertas. Aquí hay un elemento psicológico muy curioso que puede surgir en la pareja que se llama la compersión, no comprensión. Por supuesto que tiene que haber comprensión, pero es la compersión. La compersión es la emoción opuesta a los celos. La compersión es la emoción de placer de ver a tu pareja con alguien más. Entonces decir, está gozando, y sé que es mi pareja y me ama a mí y no la voy a perder y estamos vinculados profundamente, pero ahorita está gozando con alguien más y no pasa nada. Y está gozando con alguien y lo comprendo. Y entonces siento esa emoción y es la compersión. Esta compersión que entra en juego en cierto tipo de parejas en donde se van dando estas relaciones. Y entonces se van generando vínculos muy estrechos con otras personas periféricas a la familia, pero que emocional y espiritualmente se van vinculando. Se van vinculando y se van generando estas energías de resonancia profunda. Puede haber parejas en donde se da este intercambio, pero donde las parejas ya tienen hijos. O sea, se da el intercambio entre las parejas, erótico, y cada una de estas parejas tiene hijos. Y luego eventualmente se conocen los hijos. Y se empiezan a integrar familias periféricas. Y de repente se pueden integrar familias colectivas. Y están ocurriendo estas familias colectivas. ¿Qué ocurre aquí? Podrán advertirlo rápidamente, esto requiere una estructura psicológica muy profunda, porque si no lo que genera es un caos total. Celos, agresión, envidias, problemas multiplicados, se multiplican las huellas de abandono, se multiplican Y entonces es lo que ocurre con las triejas, con el poliamor, que se avientan a hacerlo cuando todavía traen la huella de abandono espatarrada. No va a funcionar nunca ninguna modalidad de apertura si la apertura no ha llegado completamente a una realización personal en donde pueda permitir la apertura y las relaciones con las parejas. Hablamos de esto porque está ocurriendo en esta sociedad, está ocurriendo de manera acrecentada, pero hay que tener muchísimo cuidado. Es decir, no jugar con fuego, no jugar a desempeñar roles para los cuales no estoy preparado, porque se va a generar un caos tremendo, tremendo, en la pareja, en los hijos, en la sociedad, y entonces lo único que vamos a generar son procesos pendientes que luego vamos a tener que resolver más adelante, porque vienen celos tremendos, viene una oposición tremenda, y hay una mezcla de emociones y de visiones muy compleja. Tenemos que comprenderlo, lo hablé en erotismo y castidad, no cualquier persona está preparado para vivir armónicamente y en profundidad un encuentro de sexo colectivo. Entonces, personas que viven sus primeras escenas de sexo colectivo y que están como más curiosos de qué va a pasar y cómo se hace este desmadre y qué pasa, y hay una teta por acá de alguien y una nalga por acá de alguien, y alguien me está agarrando la mía, y ¿qué está pasando? Y de repente no es fácil emplazarse en una escena erótica colectiva y vivirla en conciencia, en amor, en armonía y se arman caos tremendos. Y entonces aquí tiene que haber una disciplina profunda, tiene que haber una visión genuina, tiene que haber un respeto del código erótico,
tiene que haber un gran respeto por la salud, porque se mezclan energías y situaciones de todo tipo, se pueden dar enfermedades sexuales de transmisión sexual colectivas y armar un despiole tremendo, pueden ocurrir escenas de celos y alguien sí comprendió, pero el otro no comprendió. Y alguien dijo, sí estoy preparado, pero a la hora de la hora, cuando vio la escena, no estaba preparado. Y ahí le viene un ataque de celos, o le viene un ataque de violencia, o le dice, a ver, todos estos procesos tienen que ir muy lentamente. Irse conociendo, ir intercambiando, ir hablando, ir imaginando la escena, preguntarte, ¿es lo que quiero? ¿Para qué chingas lo quiero? ¿Me va a dar más? ¿Cómo qué me va a dar más? Y entonces cuando les hago preguntas en la consulta y les digo, a ver, ¿por qué están con intercambio de swingers? ¿Qué te da el otro? ¿Qué pasa? Me dicen, no, mira, es que con mi pareja siento la estabilidad, el cariño, el amor, y no lo quiero perder, pero tampoco quiero engañar, entonces mejor lo abrimos. Entonces hablé con mi pareja y hablamos y estuvimos de acuerdo y entonces lo hacemos abierto. Y entonces lo hacemos abierto y digo, ¿y qué te da hacerlo abierto con alguien más? ¿O qué ocurre? Y dice, no, es que me aporta emocionalmente, me aporta eróticamente, lo disfrutamos, es como la cereza encima del pastel, pero el pastel está cocinado, está armado, está seguro, está bien. Y entonces quiero eso. Y entonces aquí comprender qué está ocurriendo, por qué una persona de pronto experimenta la necesidad, como muchísimas personas, de llevar relaciones paralelas o de vivir encuentros paralelos. Y entonces son resonancias que vienen con mucha frecuencia de otras vidas. Y son personas que están cerrando ciclos. Y son personas que tienen que aprender el desapego y a poder vivir situaciones de amor con una pareja que no se puede concretar por la estructura social, por la estructura psicológica. Y no va a poder ser. Y entonces disfruto, gozo, amo, pero tengo que soltar. Y entonces es el aprendizaje para soltar. Y personas que van viviendo este tipo de experiencias que me dicen, nunca creí poder amar a una persona tan intensamente y con tanto desapego. Y vivo la experiencia y no vuelvo a verlo en 6 meses y no pasa nada de nada. Estoy en paz, estoy tranquilo o estoy tranquila, estoy en armonía y sentí que me aportó maravilloso a mi vida y que no causé ningún daño y me siento muy bien. Y ese ciclo puede desarrollarse y crecer e integrarse como una nueva pareja o no y quedar ahí, pero es siempre un parámetro. Y las personas van trabajando este tipo de parámetros y van cerrando ciclos, pendientes, rezagos de apegos amorosos o de encuentros o de nuevos aprendizajes que están ahí para colaborar, para apoyar, para soportar, para generar estos vínculos. Entonces es realmente complejísimo. Cuando lo vemos a nivel planetario, cuando lo vemos a nivel del tejido social, lo que está ocurriendo en Europa, lo que ocurre en distintas comunidades, en donde hay todos los extremos, desde los matrimonios pactados, imagínate esto, no te preguntan con quién, llega tu papá, hombre y mujer, y te entregan, se van a casar, cabrón, y para toda la vida. Lo que vivió Gandhi, por ejemplo, en su tradición, y no te pregunto, y entonces, esta es tu esposa, punto, y la vas a amar, y están mentalizados a eso, entonces dicen, la que me pongan, le entro. Así es la tradición, ese es el principio de realidad. Entonces, y dices, ¿y cómo sabes que te va a ir bien? Y dicen, porque mis padres nunca se equivocan. Los padres no se equivocan, son nuestros maestros. Nos ponen la pareja y te casas y se acabó. Y entonces con esa mentalidad, y de repente funciona, hay matrimonios que funcionan muy bien cuando los dos tienen la convicción de que le voy a echar todas las ganas y funciona bien. Y entonces aquí hay un aprendizaje muy interesante. Fórmulate esta pregunta. ¿Estoy haciendo todo lo que puedo hacer porque funcione bien mi pareja o no? ¿Le estoy echando todas las ganas o no? Porque a lo mejor no está funcionando porque no le estoy echando todas las ganas. Y entonces, ¿qué ocurre con 2 personas que dicen, vamos a echarle todas las ganas? Y ya si no funciona, entonces ya disolvemos. Por eso, siempre el primer paso es rescata a tu pareja, rescatar a tu pareja. Porque rescatas a tu pareja y funciona maravilloso. Si no la rescataste después de echarle todo, quedas tranquilo. La decisión es segura. Siempre ves a estas personas, ¿dejo a mi pareja o no la dejo? ¿La dejo o no? No estás seguro. ¿Por qué no estás seguro? Porque no has verificado a fondo.
Cuando trabajas a fondo en la relación de pareja, te queda clarísimo. Si funcionó, adelante. Y si no funcionó, bueno, me queda clarísimo que no. Y entonces tomo una decisión con toda la asertividad, con toda la confianza ontológica. No me arrepiento de la decisión tomada. Funcione o no funcione con los demás, eso es otra historia. Pero yo sé que aquí tenía que terminar. Eso me queda clarísimo. Esto ya no funcionaba. Entonces diste el paso tranquilo, te sientes bien. Cerraste bien el ciclo, entonces puedes abrir un nuevo ciclo. Y entonces son los pasos de articulación fundamentales. Ir viviéndolos uno por uno, ir viviendo la experiencia que conectes con tu núcleo central de emociones. Miren, les comentaba esta apertura de parejas porque la están viviendo los adolescentes de secundaria. Y entonces tenemos consultas con adolescentes y me llega una chica adolescente en secundaria a platicarme las orgías que organizan los compañeros. Y por supuesto me va dando información y le pregunto, oye, ¿y sus papás saben? No, ¿qué van a hacer? Nadie. No, que ¿cómo crees? No, nadie sabe. Los papás ni cuenta. Fíjate. Y se organizan unas orgías espectaculares. Y me dice, pero yo, la verdad, lo que practico es el sexo anal. Y le digo, ¿cada 365 días o cómo es? No. Le digo, el sexo anal, ¿ok? ¿Y por qué? Y me dice, porque quiero llegar virgen al matrimonio. Así, imagínate cómo traemos los cables pelados de qué ocurre. Muchachos que me dicen, terminé con mi novia, en la prepa, terminé con mi novia y ando en busca de novia. Está de la fregada. ¿Por qué? Porque ya todas se acostaron con todos mis cuates. Entonces, para encontrar una que por lo menos no se haya acostado con un amigo mío, está de la chingada. Y entonces ya dices, ¿cómo me voy a clavar con una vieja que ya se la rifaron todos mis cuates, ya pasaron por ahí? Todos. Ya los podría yo invitar al parto de mis hijos, y tú la conoces perfectamente. Y me dice, está cañón, hasta que no empecé a pensar, yo dije, quiero una novia, ya mi novia. Y dije, ¿de dónde la voy a sacar? Me voy a ir a viajar al extranjero, la voy a agarrar a una extranjera o algo. Por lo menos que no se enteren acá o que no sepan o algo. Porque ¿cómo le hago? Y entonces de repente vamos a confrontar y a ver estas situaciones que son delicadísimas, que son importantísimas. Y entonces esto está ocurriendo, y estos intercambios de parejas, y estas escenas de sexo colectivo, y estas triejas o poliamor en chavos de secundaria. Es la realidad lo que está ocurriendo. Entonces, sí estar enterados, sí poder acercarnos, sí abrir nuestros criterios, no desencadenar violencia, no desencadenar incomprensión, comprender lo que está sucediendo, poder leerlo con claridad y en toda circunstancia responder con la mayor impecabilidad, con el perdón radical y el amor incondicional. No te enganches en situaciones, en condenas, en violencias con tus propios hijos, porque no comprendes una situación. No, ábrete a comprender las situaciones. Por eso damos este aspecto para decir, hay que reflexionar sobre el tema, hay que leer sobre el tema, tenemos que acompasarlo con claridad para poder resolverlo y trascenderlo. Pero aquí tenemos estos procesos pendientes y saldados. Se comprende perfectamente bien que la familia es un semillero tremendo de procesos pendientes. Por eso, si tú trabajas con tu propia familia y liberas ahí, vas a ser otra persona. Te vas a sentir espléndidamente bien. Perfecto. ¿Qué modalidades tenemos de familias? Tenemos aquí, en la familia periférica, actante y función, distintos tipos de familias que imprimen modalidades muy importantes y diferencias tremendas a este código central de la familia nuclear. Porque vamos a encontrar, por ejemplo, esta familia nuclear conformada por padre, madre y la descendencia, con todas las variantes que acabamos de ver. Decisiones que toman los cónyuges en donde involucran a los hijos. Imagínate de repente un hijo adolescente que se entera que sus papás son swingers. Tú dices, ¿qué onda? Entonces mi mamá acá con los compadres y mi papá con las comadres, ¿qué onda? Y se juntan y que una fiesta en la casa, ya me imagino sus fiestecitas y así.
y qué está ocurriendo y cómo impacta y qué ocurre. Entonces tenemos que tener una gran claridad de cómo toda acción genera consecuencias, de las implicaciones de lo que ocurre y de pensar siempre, fíjate bien, una característica fundamental de la conciencia autorreflexiva. Cuando pienses en una conducta o en algo que deseas, piensa en la consecuencia. Y si no quieres la consecuencia, pregúntate si sí quieres la conducta. Porque quien elige la conducta, elige la consecuencia. Por eso cuando vivimos la vida en reversa hacia atrás, imagínate que tú pudieras ver primero el cáncer, el dolor, el sufrimiento y luego el cigarro. Y cuando empezaste a fumar en la azotea de tu casa, escondidas, y el primer cigarro que le suba a madres, y que dijiste, no, pues le sigo porque es chingón fumar esto y ya soy un cabrón, y bueno, le va a fumar. Hasta que acabó gustándote y fumaste y acabas con el cáncer. Y de repente dices, chingón, no fumo, carajo, pasa nada. Pero no teníamos la visión, el condicionamiento, el imaginario colectivo, y te llevó a la conducta, y quien elige la conducta, elige la consecuencia. Cuando elijas una conducta, piensa en la consecuencia y en las posibles consecuencias. ¿Quiero o no quiero? Entonces eso te da distancia crítica, porque si no, cuando veo mi boletín digo, ¿qué no pensaste en eso? Ay, pues la verdad no, ni pensé, nada más lo hice. Y entonces quiero algo y lo hago, y no lo conecto con la consecuencia. Esto es tremendamente importante. El ingenuo nada más ve lo que quiere, anótale, el ingenuo ve lo que quiere. El maduro ve lo que quiere y lo que tiene que hacer para concretar lo que quiere. Y entonces pone la relación en la balanza y dice, ¿vale la pena el esfuerzo o no? Y el despierto ve lo que quiere, lo que tiene que hacer y las consecuencias de lo que quiere. Y dice, ¿quiero las tres? Sí, voy. No quiero, me detengo. Eso te da un matiz y un filtro maravilloso. Piensa en lo que quieres, lo que tienes que hacer para que se concrete lo que quieres y las consecuencias que se van a generar cuando concretes lo que quieres. Porque siempre pedimos y no vemos las consecuencias, las implicaciones de lo que queremos realmente. Entonces, es un esfuerzo de imaginación en el tiempo. La imaginación proyectiva en el tiempo me permite generar situaciones hipotéticas en mi vida y digo, ¿esto es lo que quiero? Ni más, no lo quiero. Y entonces de repente decir, esta polaridad sexual y esta excitación sexual me va a llevar a este tipo de vínculo con este tipo de consecuencias. No quiero. Entonces mejor no le entro. Y la mayoría de las personas, por satisfacer un impulso, de repente no piensan en las consecuencias. Prefiero no pensar, porque si no, no lo hago. No, mejor piénsalo. Y en conciencia, si quieres, lo haces, pero en conciencia, en común acuerdo, con lucidez, con claridad, lo que se quiere, lo que se va a hacer, lo que se va a vivir. Muy bien. Tenemos esta visión primero con la familia nuclear. Tenemos la familia extensa, incluyendo abuelos, tíos, primos y parientes consanguíneos. Y entonces de repente, ¿cómo vas fluyendo con primos? ¿Cómo vas fluyendo con abuelos, con nietos? Y de repente toda esta consanguinidad, este elemento de consanguinidad por donde fluyen memorias de resonancia mórfica. ¿Qué ocurre con primos, con hijos? Es tremendo la carga hereditaria. De repente ves a niños, se casan, una pareja, tienen un hijito y se divorcian a los 6 meses de que nació el niño. Y de repente ves al niño parado a los 2 años con el chupón en la boca, igualito que el papá, parado así, el mismo gesto, la pinche panza todo botado. Y uno con el chupón en la boca, el otro con la botella, el cabrón en la boca, pero y los ves y dices, nunca vio a su papá y tiene los mismos, y te hace, y el mismo gesto y la chica como sube y dices, ¿qué le pasó a este cabrón? ¿Qué pasó? Idéntico. Y entonces estos patrones de resonancia, en donde tenemos las emociones, pensamientos, acciones, en un torrente de un flujo extraordinario. Tenemos esta visión de la familia extensa y tenemos la familia monoparental, solo un padre e hijos. Y hay muchas madres solteras, padres solteros,
se van multiplicando y vamos encontrando la familia monoparental. La familia monoparental, no solo por el origen mismo de la familia, en donde hubo una madre soltera, sino que hubo muchas familias que arrancaron como familias nucleares y se convirtieron en familias monoparentales. ¿Por qué? Por divorcio o por viudez. Y de repente, divorcios extremos, donde el papá se desapareció del planeta. O sea, ya no es una cosa que los veo los lunes o cada mes, y tu papá se fue de que se esfumó, se desapareció. ¿Dónde está? Sepa la chingada. Pasó al horizonte de inexistencia, ¿se acuerdan? ¿Quién sabe? Y entonces queda la familia monoparental. Y entonces aquí, ¿qué ocurre? Aquí, si se pueden crear las condiciones propicias para el amor consciente, se desdoblan las 7 fuentes y el niño crece en armonía. Va creciendo en una armonía fundamental, especialmente entre los 0 y los 7 años. El niño va a vivir la crisis social cuando se compara con otros compañeritos de la escuela. Y entonces va a experimentar esto. ¿Qué ocurre cuando un niño vive el abandono del padre y lo interpreta como una injusticia de la vida? Y dice, otros amiguitos tienen su papá y su mamá, y yo no. Y entonces lo ve como una injusticia. Se convierten después en personas adultas obsesionadas por la justicia. Y entonces dicen, esto es injusto, esto no lo soporto. Y de repente alguien le robó el caramelito y arman un pedo. ¿Cómo que te llevas 2 caramelos y este uno? ¿Por qué? A ver, comparte y dale. Espérame, es que es injusto. Y entonces no soportan la injusticia. Anótale, las personas, todos queremos justicia, pues claro que sí. Pero el que está obsesionado con la injusticia es una persona que al vivir una circunstancia de la vida, que la vida es injusta, por ejemplo, el abandono del padre, por lo que haya sido, porque se fue, porque se murió, por lo que sea, y el niño dice, qué injusto, yo me quedé sin papá, y es injusto. Cualquier injusticia que se reproduce le pega en la huella de abandono, y lo que no soporta es la injusticia. ¡Uf! Es una patada de mula. Y entonces ves la obsesión con la injusticia. Y entonces de repente, ¡pum! Y checamos, y oye, ¿y tu papá en la infancia? No, sí se desapareció. Oh, right, ok. Y entonces la obsesión con la injusticia. Vamos a encontrar en la familia monoparental que se pueden crear estas condiciones propicias. Para un niño será mejor vivir en armonía con uno de sus padres que en desarmonía con los dos. Y entonces esta decisión de no me divorcio por los hijos, no, espera, si te interesan tus hijos, entonces mejor mantener un vínculo en armonía. Pero si ya sabes que vas a estar peleándote, es mejor desinflar esa violencia. Desinflen la violencia. Por eso les comentaba, desde tu pareja, tu familia, no toleren situaciones de violencia, de agresión, de tristeza, cotidianas que se están repitiendo, estás generando tu peor inversión para las siguientes vidas. Y además estás viviendo la peor vida posible. ¿Para qué lo haces? ¿Para qué quieres vivir así? Hay que resolverlo. Se tiene que acabar con esta violencia intrafamiliar. Tenemos que erradicarla por completo. Y me refiero no solo a los golpes o insultos, a la violencia de este idiota, hija de la chingada, que están deseando, niños, ojalá se muera mi papá, ojalá se muera mi mamá, encerrados en el baño odiándolos, o en su cuarto. Y entonces, ¿qué está ocurriendo? Que una persona está viviendo esas emociones negativas. Todo eso está ocurriendo en tu núcleo central de emociones. Y si te das cuenta, es por la emisión de un juicio. Y si tú cancelas el juicio, se quita la emoción negativa. Queda nada más el problema, pero sin carga afectiva. Esa es la gran distancia que vemos en semiología fundamental entre problema y problemática. El problema requiere una solución de hecho, mientras que la problemática es mi actitud frente al problema. Y la problemática es lo que trae toda la carga emocional. Cuando yo sustraigo la carga emocional de la problemática, únicamente queda el problema. Y el problema que requiere una solución. Los problemas no son para sufrirse, son para resolverse. Y entonces tenemos esta visión en donde en la misma familia monoparental puede haber un crecimiento armónico.
puede haber un crecimiento armónico, muy armónico, en ocasiones más armónico que con los dos. Depende de la armonía con la que crece el niño o la niña. Y de repente hay personas que me han dicho, mira, yo sí crecí con mi mamá, nada más, o con mi papá, pero feliz de la vida, de veras, llevándonos fenomenalmente bien. Mi infancia fue una infancia feliz, estuve seguro, tranquilo, no caer en clichés. No hay papá, no hay mamá, entonces se acrecentó la huella de abandono. No necesariamente. En ocasiones sí, dice, viví con mi mamá y fue una paliza. Se me quedó la huella de abandono, sí, claro, nada más con mi pura madre, pues así, con esa tuviste, cabrón. O con mi padre, y lo mismo. Entonces depende la calidad del vínculo, subráyalo, depende la calidad del vínculo. Y entonces tenemos estas opciones, ¿hay esas opciones? Sí. Y hay ocasiones en que está el padre, la madre, y la vida es una catástrofe allá adentro. Entonces, no que estén y que no se divorcien, quiere decir que están bien, puede ser un infierno total ahí, que no se resuelve y estamos anclados en esa relación. Muy bien, tenemos esta visión de la familia monoparental. La familia homoparental, hijos que viven con una pareja homosexual. Y entonces aquí ha habido, una oposición y un revuelo social tremendo y una crítica enorme, pero todos los estudios transversales que se han hecho han demostrado que el niño puede crecer en perfecta armonía, en términos afectivos, internos, su huella de abandono y su paradigma, y lo puede comprender. Pero ¿qué ocurre? El tema es que confronta al imaginario colectivo y se arma un problemón. Y entonces, ¿cómo le va a explicar tu hijito a su compañerito de segundo de primaria que tiene 2 papás y ninguna mamá? O que tiene 2 mamás y ningún papá. Y que pues sí, que su mamá es lesbiana y tiene su pareja y entonces confronta una temática que va a ser muy difícil. Hay mucho bullying con estos niños, hay mucha marginación. Imagínate la burla y todo. Si estando normales hay bullying y hay burla y hay todo, hay una gran crueldad en los niños. Tienen un gran resentimiento, tienen su propia huella de abandono y la descargan contra sus compañeritos. Y entonces hay mucho bullying entre los niños, donde están sacando su frustración. Es un problema familiar y se proyecta en la escuela y se desdobla en los niños. Ahí está el niño desdoblando su problema. El origen es violencia intrafamiliar. Muy bien, tenemos esta visión en donde tenemos que estar muy conscientes de que al tomar una decisión de ese tipo, le estamos imponiendo a un niño una crisis tremenda. Se la estás dando, es que lo adoro y quiero un hijo, pues sí, ¿y sabes lo que va a vivir tu hijo? Va a vivir esta situación. Y todo porque tú quieres tener un hijo. O sea, ¿realmente tienes vocación de paternidad, ¿no? o estás encaprichado? ¿O dices, me vale una chingada que sufra mi hijo, yo quiero mi hijo para no sufrir yo? Qué bonita reflexión, hermosa reflexión. Entonces que se chingue el chamaco. Y tú, porque tú querías un hijo, ¿o qué va a pasar? Y entonces es un tema muy complicado. Depende en qué países, depende en qué circunstancias. Es una polémica enorme. Tú consultas siempre en las decisiones más extremas de tu vida tu núcleo central de emociones. Y sé genuino. No respondas con condicionamientos del imaginario. Ve hacia adentro para encontrar esa resonancia y asúmela. Quien elige la conducta, elige la consecuencia. Y entonces vivirlo a fondo. Muy bien, tenemos la familia homoparental, tenemos la familia ensamblada, en la que se agregan miembros de otras familias o simplemente se reúnen a vivir juntos en la misma casa un grupo de amigos o personas que más allá del lazo filial se encuentran unidos por el amor. Y entonces ya estamos encontrando familias ensambladas, y la situación económica está orillando también a esa circunstancia. Y de repente dicen, una familia de 8 vive mejor, con 4 papás y 4 mamás, y todo el mundo trabaja, y tenemos una casa de poca madre, con jardín y alberca y la chingada, y todo, alimentos, transporte, nos organizamos sensacional, y de repente se están formando grupos, pero que requieren de esta psicología profunda, porque no es fácil vincularte en términos afectivos y eróticos y articular un matrimonio colectivo. Y entonces, imagínate, necesitas un nivel de conciencia muy parejo en esas 8, 9 o 6 o 5 personas que van a poder convivir y que van a estar experimentando esta exploración y que van a estar midiendo y percibiendo aspectos económicos,
patrimoniales, sociales, cómo te presentas en sociedad, lo hablan o no, y entonces terminan por formarse guetos, y entonces grupos de sociedad marginados en donde están todos con matrimonios colectivos, o son el grupo de swingers, o son el grupo de... Y me dicen, y no podemos participar en la sociedad porque la sociedad los rechaza en bloque, provoca un escándalo social. Y entonces esa marca, o esa visión, o esa decisión va a entrañar temáticas muy extremas, con emociones muy extremas. Y cuando hay estas emociones complejas, se generan procesos pendientes. ¿Estoy comprendiendo o no estoy comprendiendo lo que está ocurriendo? Tenemos esta visión con las familias y con los distintos grupos de familias, en donde vamos a ver que todos estos grupos colectivos que van resonando de una o de otra manera, y en donde una decisión de una persona de vincularse con otra pareja, con hijos, etcétera, afecta a toda una colectividad, porque incide en los suegros y en los consuegros, y incide en los primos y en los sobrinos. ¿Y cómo que pasó? ¿Qué ocurrió? Pues ocurrió que ya no anda con esta, ahora anda con este otro. Y entonces las decisiones que se van tomando, ahora dimensionamos, cuando mencioné el caso de esta atracción tremenda, polaridad, amor, proyecto de vida y además resonancia por coloratura, pero eran hermanos. Y entonces decir, nuestro proyecto de vida es inviable, no va a funcionar, no va a arrancar. Nosotros lo podríamos montar, resonamos, somos artistas y pintamos, pero va a ser un balazo, una explosión en la sociedad. Vamos a generar odios, rencores, toda la angustia. Fíjense bien en esto. Formúlate esta pregunta aquí. ¿Respetas los vínculos de relación interpersonal de tu familia o no? Fíjense bien en esto. La pregunta de fondo es, ¿por qué nos metemos en la vida de otras personas? ¿Qué buscas en la vida de otras personas? ¿O qué más te da a ti que una persona se case con un hombre o con una mujer? Es su tema. ¿Por qué te metes? Vivimos una sociedad que se proyecta compulsivamente hacia el chisme. Vamos a ver la psicología profunda del chisme. ¿Por qué se produce el chisme? Porque hay personas que se están metiendo en la vida de otras personas. Fíjate bien cómo esto. La sociedad en general se mete en la vida de todos con todos. Se mete a husmear en la vida de otros, a criticar, a chismear. Especialmente se meten en la vida de sus familiares. Entonces, por supuesto que hay padres y madres que quieren mangonear la vida de sus hijos. Y vas a hacer esto y vas a hacer lo otro. De repente, hijos que han tomado decisiones en contra de sus padres y les ha costado la herencia. Desheredado, apártate de la familia, no te queremos aquí. ¿Qué ocurre cuando una persona quiere controlar la vida de otra persona? ¿Cuál es la motivación profunda del chisme? Fíjense bien. El chisme ya es la expresión de una impotencia. Como no te puedo controlar, como no puedo hacer que tu vida sea lo que yo quiero, pues por lo menos voy a poner la mierda en el ventilador. Y entonces voy a arrasar con el chisme. ¿Por qué una persona incurre en el chisme? ¿Qué es el chisme? Es la maledicencia. Literalmente maldiciones, es la maledicencia, es hablar mal de alguien. ¿Por qué te pones a hablar mal de alguien? Si tú tienes un problema con una persona, ¿qué tienes que hacer? Ir con esa persona y hablar y resolver el problema. Listo, directito. No tengo ni siquiera que hablar con su esposa o con su hijo, con él. A ver, Brody, tenemos que hablar. Pero resulta que no hablo con él, no abordo nada, pero por fuera armo el chisme. El chisme es la expresión de una frustración. Hay una frustración con tu propia vida y no soportas
el éxito ajeno. Una motivación profunda del chisme es esta visión de la envidia. La persona tiene lo que yo deseo y no tengo. Tiene una pareja feliz. Yo me encargo de aventarle la mierda a su relación de pareja. La persona tiene un éxito profesional muy grande que yo quiero y no tengo. Pues yo le aviento mierda a su éxito profesional. La persona me parece muy guapa y atractiva y yo no. Pues le aviento mierda a su atractivo personal y a su imagen y a lo que puedo. ¿Qué voy a hacer? Fíjate bien, yo estoy viendo en el otro el espejo de mi frustración, el espejo de mi imposibilidad y no lo soporto. El éxito ajeno es como una lluvia de bofetadas y no lo voy a permitir. Entonces, ¿qué voy a hacer? Romper el espejo. Aviento la pedrada en el espejo y eso es el chisme. El chisme es una pedrada en el espejo donde yo estoy viendo la imagen de mi propia frustración y no quiero verla. Y entonces me voy a meter en el chisme. Y entonces voy a tratar de desprestigiar a la persona, voy a tratar de atacarla por cualquier motivo, voy a armarle el chisme. El chisme es la expresión de esta frustración, pero de manera muy agudizada. Tiene que ver con la frustración sexual. Las personas que están frustradas sexualmente son las más chismosas. Y entonces son personas que no tienen una vida erótica intensa y se escandalizan por cualquier cosa, por un anuncio de Wonder Brow, lo que sea, lo mandan pintar y la chingada y ponerle encajes y algo y taparla. Imagínate, mandaron ponerle una minifalda durante un tiempo a la Diana Cazadora, porque como que estaba mostrando las nalgas. Imagínate la mentalidad de la gente. Y entonces, esa mentalidad represiva, esa mentalidad frustrada, es la mentalidad del chisme. Y entonces yo no soporto que el otro viva lo que yo no puedo vivir. Y entonces cualquier símbolo erótico, lo que me hable de placer sexual, no lo soporto. ¿De qué me hablas? Entonces digo, son degenerados, esto es una porquería, esto es una inmoralidad. Y me la aviento a la yugular. Y si puedo, me la aviento a la conyugal. Y le voy a pegar fuerte. Entonces ya ves con la Diana Cazadora, indignados porque estaba mostrando las nalgas, sobre todo porque las estaba dando hacia el norte. Entonces era una infamia nacional, ya. Muy bien, pero esta visión del chisme, en donde el chisme, ¿para qué se profiere? ¿Por qué practico el chisme? Para desprestigiar al otro. ¿Cuál es la función del chisme? Es desprestigiar, es hablar mal de alguien. Son las maldiciones, es lo opuesto a las bendiciones. Y en lugar de desearle el bien, le deseo el mal, porque no soporto su éxito, no soporto su triunfo. Y entonces está la envidia presente. Y entonces veo dónde le casco. Y donde le agarro un errorcito, donde le agarro de ahí me agarro para chingarlo. De ahí me agarro para darle la vuelta de campana. En lugar de hablar con la persona y resolver el problema. No tienes que armar el chisme a nivel nacional, pero tampoco a nivel social, tampoco a nivel familiar. Si de pronto yo tengo un problema con una de mis hijas, no voy a armar la grilla con la otra hija, contra esta hija. No, estoy metiendo el chisme en la familia. Voy con mi hija y le digo, hijita, tengo que hablar contigo, pero tú y yo solos, ven para acá. ¿Qué onda con esto? Y lo arreglamos one to one. ¿Qué ocurre con el chisme en las empresas? Es tremendo. Es el óxido, es el cáncer de las empresas, es el cáncer de los grupos, el chisme. Porque quiero desprestigiar a una persona que considero que brilla más que yo en la empresa. Le tengo envidia de lo que sea. Y entonces le voy a pegar. No soporto ver el triunfo, el éxito de esta persona en mis narices todos los días. En la empresa, no, se acabó. Le armo la grilla con el jefe, le armo la grilla con los... todo para destruir, para empañar. Es la pedrada en el espejo. El chisme es la pedrada en el espejo, porque lo que estoy destruyendo es la imagen que yo estoy proyectando. No soporto esa imagen. Fíjate bien, cuando una persona habla mal de otra, no está hablando mal de otra, está hablando mal de sí misma. Y entonces cuando en una consulta de repente el marido empieza a hablar de la mujer, sígueme platicando de tu mujer, le damos cuerda, más cabrón, échamelo, porque me está hablando de él.
yo estoy sabiendo quién es esa persona, cómo procesa los temas, cuál es su actitud, qué está ocurriendo. Y él cree que está hablando de la esposa. Siempre que hablas de otra persona, estás hablando de ti. Contémplate en el espejo de tus propias palabras. Ese eres tú. Echar un ojito a las redes y te enteras. Entonces siempre les pongo ahí, somos lo que escribimos. Contémplate en el espejo de tus propias palabras. Y de repente se desinflan, como 10 minutos nada más. Y luego vuelve el imaginario con renovado entusiasmo. Y entonces, tener esta visión que es absolutamente crucial, que es absolutamente fundamental. En la resonancia que se hace en las familias, al interior de las familias hay mucho chisme. Se forman alianzas, se forman odios cruzados. Y esto genera procesos pendientes de una manera tremenda, porque eso lo estás conviviendo y compartiendo todos los días durante años. Y entonces necesitamos purificar esto. Pero para poder purificarlo yo necesito cancelar mis juicios hacia las demás familias y hacia las demás personas. A ver, pregúntate, ¿por qué me meto en la vida de otras personas? ¿Cómo para qué? Hay un momento en que lo comprendes y nunca vuelves a hablar de nadie. Y si voy a hablar, es hablar bien, es hacer un comentario agradable. Pues, si voy a hablar mal, es porque tengo una diferencia con la persona. Y si la tengo, voy con la persona y arreglo la diferencia. Pero no tengo que andar con un chisme de nada, con nadie. Y además, ¿yo qué me meto en la vida? Es que se divorció y se casó. Y so what? Es su vida. Es su vida. Cuando las personas empiezan a contarme, yo digo, no me quiero enterar. ¿Necesito enterarme de esto? ¿Hay algún propósito fundamental? ¿Esto tiene algún sentido? No, te quería comentar. No, ahórratelo, cabrón. Voltéate al espejo y platícatelo. No me quiero enterar. ¿Qué chingados me quiero yo andar enterando de esas cosas? ¿Para qué? ¿Cómo para qué? Que cada quien haga su vida plenamente. Respeto irrestricto a la libertad del otro. Anótalo, subráyalo, ponlo en el espejo del baño, te levantas, respeto irrestricto a la libertad del otro. Para que así te mantengas con tu pareja, para que así te mantengas con tus hijos, para que permitas que cada quien sea cada cual, para que pueda vivir su vida con la mayor plenitud, tiene que tener la mayor libertad. Nos encarcela la mirada de los demás. Te libera tu propia mirada. Cuando tú te percibes a ti, es la mirada interior. Pero cuando tú vives sometido a la mirada ajena, hay personas que no han hecho en su vida lo que tenían que hacer por el temor a la mirada ajena. ¿Qué van a decir los demás? Tenemos que encontrar este equilibrio que es tremendo. Ya lo comenté ayer. Encontrar el equilibrio entre la ética personal y la moral pública. Es decir, el equilibrio entre aquello que es bueno para mí y aquello que es bueno para los demás. Es tremendo. Muy bien. ¿Quieres liberar este tejido? ¿Tú quieres estar en paz? Te hago un regalo de paz enorme en este momento. No te metas en las vidas ajenas. Descansa. ¿Está claro? Da un aplauso, por favor. Ojalá. Ojalá. Vas a descansar de una manera enorme. Ve todos los chismes, en una sobremesa, en una comida, en una cena, en una fiesta, la gente hablando de la gente y desgastándose y haciendo coraje. Pinche vieja, ¿cómo hizo esto? Y qué cabrona, y este güey decide. Ya, es su vida, ¿tú qué te metes? Es que me afecta, entonces voy a hablar con él y resuélvelo. Pero en perfecta paz. ¿Estamos claros? Este es un pacto social fundamental y es una liberación, porque lo vamos a comprender más adelante, hoy esta tarde. Todo lo que digas, todo, absolutamente todo, se va a revertir en ti. Y entonces, si tú emites bendiciones, se te regresan las bendiciones. Pero si emites maldiciones, se te regresan las maldiciones. La ley universal de las consecuencias nos señala que a ninguna persona le ocurre nada que no le debiera ocurrir.
que todo lo que te está ocurriendo tiene una profunda razón de ser, generada por ti, lo veas o no en esta línea del tiempo. Pero la repercusión es de todas las líneas del tiempo. Personas que han hecho meditaciones de regresión para explicarse agresiones gratuitas. La agresión gratuita es un testimonio de líneas del tiempo pasadas. Y de repente una persona que dijo, yo no conocía a la persona que me agredió, pero me agredió de que me vio y se volteó y me dijo, ¡ah, tú, cabrón! Y se me fue encima, a cachetadas, a madrazos, a patearme a la salida de un cine. Y me rompió 2 costillas y me dio una madriza, un güey que nunca había visto en mi vida. Y de repente estos, entre comillas, malentendidos, este acto de violencia gratuita, este insulto, personas que sin deberla ni temerla se te aventaron de frente. Y entonces, si no metes el código de códigos, si no comprendes realmente que no hay acto inmotivado, que de alguna manera está vinculado con una escena de otras líneas del tiempo, y que está ocurriendo ese nexo, y que la única forma de liberar ese nexo de violencia, la única, es a través del perdón. Solo cuando comprendes eso, lo liberas. Hay una enseñanza tremenda en la tradición cristiana que se ha malinterpretado y que se ha visto como una estupidez, como una ingenuidad, y que ha sido el desprestigio de esa enseñanza. Cuando te den una bofetada, pon la otra mejilla. Dicen, pongo la otra mejilla, le pongo una madriza. Yo ando de pendejo, me da una bofetada y pongo la otra mejilla. Es una metáfora preciosa, es una metáfora contundente, de una claridad, de un alcance extraordinario. Si te dan una bofetada y pones la otra mejilla, ¿qué tuvo que ocurrir entre recibir la bofetada y poner la otra mejilla? Lo que tuvo que ocurrir fue el perdón. Y entonces tú comprendes, esta es una fuerza ciega de la naturaleza. Es como si fuera un ramalazo de una rama, de una palmera o de un árbol que mueve el viento y te mete un madrazo. ¿Y le guardas rencor? Le digo, simplemente ocurrió. La muestra elocuente de que te perdoné es que te digo, si quieres, vuélvelo a hacer. Y es una invitación a la reflexión muy cabrona de esta persona para decir, ¿otra? Imagínate el espejo que le estás poniendo. Y es la frase de Jesús en la historia. Perdónenlo para que aprenda. Y de repente el impacto. Y frente a tu agresor, el perdón. Y entonces esto es tremendo. Está hablando de un nivel de conciencia superior, está hablando de un código de códigos y está hablando de que siempre, siempre será mejor poner la otra mejilla a contestar con un golpe, a engancharme en la violencia del otro. Alguien tiene que desenganchar la violencia y ese puede ser tú en el momento mismo del acto. Fíjate bien, te dejo un ejercicio de misticismo experimental. Cada vez que sientas que ocurre algo que no te gusta, o que una persona te dice o actúa en una forma en que no te gusta, perdona, en ese momento. El bache que cruzas en el coche, perdónalo. La mirada que te avienta un cabrón irónico, pinche huevón, pendejo. Y lo estás viendo y dices, este pinche güey burlón, ¿sí? Ahí, a ese pinche güey, perdónalo, ¿sí? Fíjate bien, la frase tremenda del perdón, ya la comenté. Perdónalos porque no saben lo que hacen. Si yo llego a comprender esa frase, porque yo, no, sí, ¿cómo que no sabían? Sí sabía lo que hacía, me estaba chingando el dinero, ¿cómo que no sabía? No sabe lo que hace. Y no tiene idea de la repercusión en el proceso universal de las consecuencias. No tiene idea, pero tú sí. Y entonces la frase es tremenda. No es perdónalos por tu infinito amor. Es perdónalos
porque no saben lo que hacen. Si yo comprendo que no saben lo que hacen, que es una fuerza ciega de la naturaleza, te perdono instantáneamente. Anota este ejercicio, el perdón instantáneo, perdón instantáneo. No solo del otro, sino de ti. Porque continuamente nos sorprenden pensamientos negativos o emociones negativas o acciones negativas. Perdónate en ese momento, perdónate, perdónate. Y perdona al otro. Vamos a ver cómo esto va generando un espacio esplendoroso de la sincrorealización. Tu vida se empieza a transformar en otra vida, en un esplendor extraordinario. Pero hasta que no lo vives, no lo corroboras. Sino queda como una teoría, como un aforismo lindo, como una frase interesante. No, quiero que sea una experiencia reveladora, que realmente lo vivas y lo practiques. ¿Has vivido la experiencia de que un niñito, tu sobrinito, algo te ensucia, te embarra algo, y hazte pendejo, sí? Pero te das cuenta, tiene 2 años y medio y te embarró el moco. Y dices, ¿para qué me encabrono? O sea, lo entiendes rápido y bueno, ya no pasó nada, ya. Lo olvidas y no pasó nada, no te enganchaste. Pero cuando el moco te lo embarra un cabrón de 40 años, dices, hijo de su pinche moquera guajolotera madre. Y entonces, ahí sí te enganchas. Y el que se engancha eres tú, y el que vibra abajo eres tú. Ahí hay que tener la elegancia, ahí está la lucidez. Porque es una fuerza ciega de la naturaleza, igual que el niño de 2 y medio, el de 4, el de 40 o el de 50, igualito. Si tú lo comprendes, si eres capaz de verlo así, te liberas a ti de tus propios juicios. Porque tú estás esclavizado al juicio que emites. Aquí te perdono y aquí te condeno. Y cuando te condeno, me condeno. Entonces no estoy comprendiendo. Practica el perdón radical. Una y otra vez. Es comprendo porque no hay nada que perdonar. Comprendo que por eso perdono. Porque no hay nada que perdonar. Hay algo que comprender. Y estoy comprendiendo lo que es la mecanicidad humana. Y estoy comprendiendo las fuerzas ciegas de la naturaleza. Y estoy comprendiendo que estoy preservando mi paz interna y que yo me libero a mí de mis propios juicios y que elevo mi coloratura y que tengo mayor capacidad de amar y que esto me permite elevar la calidad de vida y gozar intensamente la vida, hacer el amor con la vida a cada momento. Pero para poder amar la vida necesito perdonar la vida. Espero que quede cabalmente comprendido. Muchísimas gracias por su amable atención. Muchísimas gracias. Buenísimo. Semiología de la vida cotidiana. Nuevas perspectivas. Curso 10. Ley universal de las consecuencias. Destino y libre albedrío. Dr. Alfonso Ruiz Soto.